compasión en la familia. Los miércoles son temas familiares. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Martínez y vamos a empezar con el tema. ¿Se trajeron sus Biblias? Bueno, vamos a buscar Primera de Juan en el capítulo 4, versículos 7 al 12. Cuando ya lo tengan, pueden glorificar al Señor. Bueno, y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, yo creo que nosotros más de una vez a lo mejor ya habían escuchado este versículo o lo habían leído. Desde pequeños en las clases de los niños se les enseña que Dios es amor, que esa es la esencia que Él tiene. El amor también en este versículo es un verbo, los verbos son acciones. Son algo que se tiene que demostrar, no solamente decirlo. Entonces Dios, como es amor, Él tenía que mostrar cómo es el amor. Entonces Dios manda a su Hijo, a su único Hijo, al mundo para que nosotros podamos tener vida a través de Él. Entonces, así como Él nos amó, aquí dice después que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, si todo esto lo hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. En la versión de Palabra de Dios para Todos, solamente les voy a leer lo que está en negrillas, que dice: todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Repita conmigo: todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Y en las otras negrillas dice que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de eso? ¿Sí sienten que esa palabra es para ustedes, o en alguna otra ocasión que la han leído, sí han sentido que es para ustedes? Que dice que de esta forma, con este sacrificio, Él quitó los pecados que nosotros teníamos. No había otra forma. Esta era la única forma, porque su palabra también dice que nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No es por obras, no es por lo que hagamos. No nos iba a alcanzar nunca. Amén. Entonces nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos conscientes de eso. ¿Quién sí ha estado consciente de su situación? ¿Sí están conscientes? ¿Estamos conscientes de nuestra situación? Bueno, al estar conscientes de nuestra situación, sabemos que por qué teníamos pecado. ¿Qué es el pecado? Muerte. ¿Qué más? Bueno, la mayoría también vamos a verlo en esta ocasión desde el punto de vista de que son errores. Errores, hicimos el camino incorrecto, la decisión incorrecta, y eso nos trajo una consecuencia. Entonces nosotros sabemos y nos consideramos pecadores, y también eso nos hace considerarnos perdonados. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bueno, vamos a buscar Romanos en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Glorifique al Señor cuando lo tenga.
¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. En la versión Reina Valera dice, no codiciarás. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo y es un capítulo muy interesante, lo pueden leer en completo en su casa. Pero aquí lo que me quiero enfocar es que aquí dice, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Entonces, cuando existían los mandamientos es como cuando a los niños les dices, no lo toques. ¿Y qué hacen? Lo tocan. No vas a salir. ¿Y qué hacen? Con ese muchacho no. ¿Y qué hacen? Pero no nada más son ellos. Al punto que quiero llegar con todo esto, como es un tema familiar, es que a veces les quiero hablar de el punto de vista de nosotros como padres. Pero cuando yo les hablo en el punto de vista como padres, no quiere decir que soy la mejor mamá del mundo, que se los digo porque ya sé muchas cosas. No, también estoy aprendiendo. Una y otra, tómenlo siempre cuando yo les hablo como un consejo hacia los padres, se lo estoy hablando desde el punto de hijo, no en el punto de un padre que sabe más que ustedes. No, se lo estoy hablando de un punto de vista de hijo, ¿ok? ¿Por qué se los digo? Porque yo he tenido el privilegio de estar con sus pequeños, con los jóvenes de esta casa, ¿ok? Entonces por eso les digo, tómenlo como de hijo, amén, con toda la humildad. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros como padres pues no estamos preparados para que nuestros hijos se equivoquen y no sabemos qué hacer en ese caso porque no nos lo esperábamos. Entonces sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios nos perdonó, sabemos que nosotros nos hemos equivocado y tal vez ahora nos seguimos equivocando, bueno, no tal vez, nos seguimos equivocando, pero cuando nuestros hijos se equivocan, nosotros no sabemos a muchas de las veces cómo reaccionar, o la primera reacción es la ira, o es el reproche, es, pero ¿por qué? Si tú no tienes las condiciones de vida que yo tenía. Yo te estoy dando otras condiciones de vida, pero tú estás cometiendo errores. Y sí, está bien, se trata de no repetir ciclos, se trata de que nosotros vamos a proveer otras cosas, pero que también estemos muy conscientes de que nuestros hijos se van a equivocar. ¿Por qué? Romanos 7, 8. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no, pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Entonces aquí el punto no es como, por ejemplo, desde que están pequeños, si tiran el agua, no nos han enseñado a reaccionar de una forma en que des una solución, que digas, ok, bueno, vamos a limpiarla, pásame el trapo, no sé, hacerlo partícipe para que te ayude a limpiar, sino de que, ay, pero ¿por qué? Mira, estás bien descuidado, ya te dije. Entonces siempre tendemos más hacia el reproche, hacia el te lo dije, hacia él, pero ¿por qué lo haces? Pero es que yo no entiendo por qué eres así, si yo te estoy dando otro tipo de vida que yo no tuve. Pero debemos entender que cada ser humano, como ya bien lo hemos aprendido en esta casa, somos un árbol diferente, que necesita condiciones diferentes, que necesita una tierra diferente. Hay árboles o plantas que necesitan más agua, otras no. Entonces a lo mejor tú le estás proveyendo lo que estás criando desde un trauma, tú estás proveyendo lo que a ti te hizo falta, pero no estás viendo qué le hace falta a ese ser humano. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, ese como a mí me hizo falta esto, yo creo que a ti te hace falta eso, y puede ser que sí, pero también puede ser que le haga falta, un ejemplo, la atención, pero de otra forma, porque cada ser humano es diferente, cada hijo es diferente. Entonces, la última vez que les compartí un poco de la ideología de género,
y de pues todas las cosas que bombardean ahora a los jóvenes, a los niños. Y me quedó este punto pendiente, que es la presión de grupo. ¿Sí saben qué es la presión de grupo? La presión de grupo es cuando alguien trata que otros cambien su comportamiento, sus valores, sus creencias, esto con el fin de que sean aceptados por ese grupo de personas. Por lo regular consiste en romper las reglas. Entonces nosotros ya les dijimos a nuestros hijos las reglas de Dios, las reglas de nuestra casa, los trajimos a la iglesia, los traemos, hacemos todo. Pero este punto es muy importante que lo consideremos, porque si ustedes regresan a su juventud y se acuerdan, la presión de grupo es realmente, sí, es una presión, es algo muy fuerte y que te puede hacer cometer muchos errores. A veces nuestros hijos no tienen como que cómo decirnos que me equivoqué, sí lo hice, o sea, sí me porté mal. Ustedes se han preguntado, si los que tienen jóvenes, adolescentes, si sus hijos sí les podrían decir: oye papá, ora por mí, es que como que me están dando tentación las drogas. ¿Sí creen que sus hijos tengan ese nivel de confianza con ustedes? Oye papá, ¿sabes qué? Ora por mí porque estoy viendo pornografía, ayúdame, no sé cómo salir. Entonces esas batallas ellos las libran solos, porque en la casa, aunque están en una familia, aunque estás ahí, sí, yo no te abandoné, así como a mí me abandonaron, yo no te abandoné, ok, sí, ya estás ahí, no abandonaste. Pero si sabes qué batallas está librando tu hijo o tu hija, entonces, y a veces ellos dicen: no, pues ese cómo le voy a decir, se va a colgar del techo, ¿no? Ahorita me va a empezar a decir otra vez lo mismo de siempre. Entonces salgo con mis amigos, la presión de grupo, y me dicen: no pasa nada, es que tus papás no saben de la vida, mira, esto es así. Y entonces ellos es más fácil que cedan a esa presión de grupo. Entonces a veces ellos vienen abrumados de la calle, de la escuela, un día pesado, porque a veces también es otra cosa que decimos: yo no fui a la escuela, tú estás yendo, deberías estar feliz, te estoy dando educación, a mí no me dieron, yo te estoy dando. Pero en realidad, hermanos, o sea, también ir a la escuela es pesado, y la presión de grupo es muy, muy fuerte. Entonces, así como cuando ustedes llegan súper cansados del trabajo y tuviste un día, no sé, fatal, estresante, ellos también. Entonces todavía llegan a la casa y pues nosotros salimos con nuestras frases, ¿no? ¿Pero cansado de qué? Si te fuiste a sentar. ¿Pero qué hiciste? Pero pues nada más diles que no quieres y ya. ¿A poco es tan difícil? Sí, es muy difícil. Porque un adolescente, la adolescencia significa adoler, estoy doliendo, porque estoy creciendo, porque estoy dejando de ser niño y estoy empezando a ser adulto. Entonces yo necesito buscar mi identidad, yo necesito buscar cómo voy a ser, a quién me voy a parecer, qué voy a hacer. Entonces nosotros, en vez de a lo mejor recibirlos con un abrazo: ya llegaste, sí, ya apúrate, ya vete por las tortillas y sigue la agenda, ¿no? Y son errores que cometemos muy fácilmente. Oye, ¿cómo te fue? O por lo menos hola, ¿no? Entonces, yo quiero que hagan mucha conciencia de esto. En verdad, no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Presión de grupo hacia drogas, hacia inclinarte al alcohol, hacia inclinarte al sexo ilícito, a muchas cosas, al vandalismo, a muchísimas cosas. Entonces nosotros, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para esa presión de grupo? Si ni siquiera sabemos que ellos vienen presionados, que cuando entran a la casa ellos ya traen como que a lo mejor hoy sí pude decir que no, a lo mejor hoy sí pude decir, pero yo no sé a quién decirle mis dudas, yo no sé a quién decirle: oye, ¿esto sí es así?
¿En realidad sí funciona así? Las consecuencias de la presión de grupo es inseguridad sobre tus pensamientos. En esta edad de por sí, el ser humano se empieza a cuestionar todas las cosas que le han enseñado, cómo es su familia, cómo es él mismo. Entonces siempre se empieza a cuestionar todo. Por lo regular siempre se empieza a cuestionar más la autoridad, como ¿por qué tiene que ser así? Entonces, cuando puede que la persona no esté cediendo a la presión de grupo, pero esa resistencia que estás poniendo genera inseguridad sobre tus pensamientos, sobre tus gustos, sobre tu físico, tiene autoestima baja, sentimientos de inferioridad y falta de pensamientos, opiniones propias. Entonces ya piensa lo que piensan la mayoría en la escuela o en el grupo social en el que se están desenvolviendo. Entonces ahora un ejemplo, ¿cómo es el estándar de belleza ahora? Entonces cuando tú no lo cumples, a los jóvenes les puede traer esa autoestima baja, decir, bueno, es que yo no tengo ese físico, bueno, es que yo no tengo esa altura, yo no tengo ese tipo de cuerpo, ese tipo de pelo. Entonces eso genera esa falta de identidad y empiezan a actuar conforme a lo que ellos ven para ser aceptados. Y entonces nosotros, desde el punto de vista de adultos, de padres, pues solo lo vemos como, pues sí, como una rebeldía. Solo lo vemos como que te estás portando mal, no lo estás haciendo bien. Pero realmente, o sea, ese es como el resultado, las cosas que nosotros vemos a nuestros ojos, ese es el resultado de la batalla que ellos están viviendo, de esa identidad que ellos quieren empezar a buscar. Y les comento esto porque ya van a entrar a la escuela y de verdad la presión de grupo es muy, muy fuerte. También genera ansiedad y aislamiento. Cuando no te sientes aceptado por cierto grupo de personas, la ansiedad es como, la emoción de la ansiedad es el miedo. Entonces ya todo te da miedo, ya todo te da pena, ya todo, porque no te sientes aceptado. Estás luchando por cumplir lo que te dicen, los estándares de tu casa, los estándares que te piden, las reglas que te piden, pero por otro lado tienes la presión de que en el mundo te están diciendo que las cosas no son así. Entonces eso puede generar mucha ansiedad en una persona o también aislamiento. Entonces, bueno, mejor me reprimo porque no sé cómo enfrentar la presión de grupo y tampoco quiero fallar a las reglas. Y más aún cuando ya falla las reglas porque cedí a la presión de grupo y ahora ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo que sí lo hice? ¿O cómo les digo que sí estoy en esto? Vamos a buscar Efesios 6:4. Bueno, cuando lo tengan, glorifiquen al Señor. Y vosotros, padres, ¿quiénes? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Palabra de Dios para todos, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Esta otra versión que busqué, Nueva Traducción Viviente: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. A ver, vamos a repetir en negrillas: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Qué entienden en esta palabra por disciplina o instrucción, amonestación? ¿Cómo a qué les suena? Bueno, pareciera que tiene que ser como algo muy rígido, ¿no?
como algo un poco duro, como que tenemos que ser muy, muy estrictos, muy enérgicos, tenemos que ser muy tajantes, ¿no? Con disciplina. Pero no. Los que les subrayé en negrillas es en inglés, la versión Holman, donde dice don't stir up, es cuando agitas algo. Entonces Dios nos dice que no agitemos, pero más las emociones de nuestros hijos. No los agites. Don't stir up anger in your children. No los agites. No les revuelvas las emociones y eso los va a traer a la ira. But bring them then up in the training and instruction of the Lord. Training, la que les puse en negrillas, training, es un entrenamiento que quiere decir educación o formación, una tutoría. Es una educación, una formación. ¿Sí saben qué es una tutoría? Alguien que tiene hijos ya para la prepa, la universidad, ¿sí saben qué es una tutoría? Es como una guianza. Un ejemplo, cuando tú no sabes qué carrera vas a elegir, qué carrera profesional, tú vas con un tutor, un profesor de la escuela, y ellos te empiezan a orientar, te empiezan a explicar como qué carreras hay, a ti qué te gusta, e inclusive hay exámenes para que los jóvenes vean qué habilidades tienen y qué carrera es mejor para ellos, de acuerdo a las habilidades que ellos tienen. Entonces ese tutor te va guiando para que vayas encaminado hacia tu carrera. Cuando ya en la universidad te ponen a hacer la tesis, también tienes un tutor. ¿Cuál es el fin de ese tutor? Que igual te va guiando. Te va guiando para que tú puedas hacerlo. Te va diciendo, no, mira, escribiste mal, estás mal en esto, vuélvete a regresar, yo creo que le podrías buscar por acá o por allá. Eso es una tutoría. Y entonces en este versículo de Efesios 6:4 es lo que nos mandan a hacer, tutores. De hecho, ustedes legalmente en el Código Civil del Estado de México son contemplados como tutores. Eso es un tutor, el que va guiando, el que va enseñando opciones. Educación es una formación. No es que te vas a poner ahí como el sargento y ya saben lo demás. Instrucción me llamó mucho la atención porque en español ya ven que dice amonestación, enseñanza, pero es una llamada de atención, es una reprensión o advertencia leve. En inglés es un warning. Eso quiere decir que todavía no llegas ni a una multa, nada más un policía te para y te dice, solamente te está dando un calling attention, o sea, solamente te está diciendo, mira, la velocidad va muy alta, en esta carretera tú tienes que manejar a tal velocidad, no lo hagas, y te dejan ir. Por lo regular esas son cosas para que te den una multa, pero agarraste gracia y solamente te hace un llamado de atención. O te dice, mira, tus llantas ven que ya están desgastadas, entonces tú tienes que cambiar las llantas de tu carro. Solamente te hace una llamada de atención, te recuerda lo que dicen las reglas. Entonces, este versículo es más profundo porque dice que no los provoquemos a ira, sino que los criemos con esa tutoría, con esa enseñanza, con esa formación, y que les hagamos una amonestación de parte del Señor, es decir, una reprensión o una advertencia leve. Eso no significa que le vas a decir, ay, mira, mijito, por favor, yo te pido, te ruego que te portes bien. No. Se trata de que nosotros enseñemos, se trata de que nosotros guiemos. Hijo, ¿quieres que ore por ti? Hay veces que las palabras de nosotros ya no van a servir de nada. Entonces solamente es abrazarlos, agarrarlos y orar por ellos. Hay veces que ni siquiera tu oración tiene que ser en voz alta, ni que te pongas ahí ya casi déjame traigo el aceite y el vino y ahorita esto se va a poner bueno. No. Porque Dios no nos trató hacia nosotros, Dios te trató hacia ti o te trata así.
Cuando venimos llorando y, ay Señor, otra vez me equivoqué, perdóname, así nos dice: espérame, ahorita te voy a avergonzar. Un momento, ahorita déjate evidencio, ¿no? Y si el amor de Dios está en nosotros, el Padre está en nosotros, y ese es el tipo de padres que Él demanda de nosotros. Ese es el tipo de padres que necesita esta generación, más bien todas. Pero hoy como están las cosas es eso. Entonces hay veces que solamente es que tú vas a orar por Él en la mente o en voz baja. Simplemente tal vez no te has puesto a pensar que a lo mejor solo necesita un abrazo. Bueno, y esto tiene mucho que ver con la cita que vimos, que es querer y enseñar. Estamos hablando de la adolescencia. El papel fundamental de los padres y de las madres es querer y enseñar. Esos aspectos son básicos para el futuro del desarrollo de los hijos. Esto es para prevenir conductas adictivas. Entonces acuérdense, repitamos: querer y enseñar. Querer es cuando ofrecemos un apoyo incondicional. No es que yo le voy a permitir hacer todo lo que él quiera o todo lo que el hijo quiera, pero hay opciones. Recuerden cómo Dios ha sido con nosotros, porque nosotros siempre decimos: Dios ha sido bueno conmigo, Dios es misericordioso conmigo, Dios me perdona, Dios esto, Dios el otro. Pero cuando se trata de que nuestros hijos se equivocan, nos es muy difícil decirles que hay un Dios de misericordia. Pero porque lo hiciste y ahora te va a pasar esto y ahora te va a pasar lo otro, y yo te lo dije y te lo dije y te lo dije, y ahora ve y ahora esto. Y entonces, ¿ustedes qué imagen creen que ellos tengan de Dios? Porque nosotros fuimos los que les enseñamos de Dios, nosotros fuimos los que los trajimos a la iglesia. Hasta la fecha nosotros somos los que los seguimos trayendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros les presentamos el evangelio, nosotros les presentamos a Dios, por así decirlo. Y cuando ellos se equivoquen, ya ahí se acabó. Ya ahí ya quedó todo. O los vamos a, o cómo les estamos presentando a Dios. Esta es una pregunta que yo tengo para mí y para ustedes. ¿Cómo les estás presentando a Dios a tus hijos? ¿Cómo les estás presentando el evangelio? ¿De que nunca me puedo equivocar? ¿O de un Dios de misericordia? ¿O de mira, muchos siervos de Dios se equivocaron en la Biblia y siempre volviendo en sí, volviendo en sí, volviendo en sí, volviendo en sí, hasta que terminaron el propósito que tenían en la tierra? El camino de ningún siervo de Dios en la Biblia fue perfecto, solamente el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez venían y otra vez y otra vez y se arrepentían, y Dios tenía un proceso y siempre se mostró con misericordia. De la misma forma se muestra con nosotros. Entonces nosotros, cuando nuestros hijos, oye, me equivoqué, me llamaba la atención porque he visto algunos testimonios de jóvenes que ya no están en la iglesia, están en el mundo, y la mayoría de ellos decía que sí, no se avergonzaba de decir que sí, se habían conocido a Dios, habían asistido a la escuelita dominical, todo bien. Y les preguntaban los entrevistadores: ¿por qué te alejaste? ¿Por qué ya no seguiste? Y ellos, la mayoría refería que porque sus padres eran muy estrictos, que porque esa religión era muy estricta, y que entonces como ellos no podían como cumplir todo por los deseos que ellos tenían, por las inquietudes que ellos tenían, por las curiosidades que ellos tenían, optaron por alejarse. Y algunos me llamó la atención porque se llenaban como sus ojos de lágrimas, aunque ellos trataban de evitarlo, y se veía como que ellos querían regresar, pero no sabían cómo hacerlo. O sea, no sabían si todavía, como que había un lugar para ellos en la iglesia, había un lugar para ellos en el cuerpo de Cristo, había cómo regresar a la casa. Entonces, esto me llamó mucho la atención y por eso decidí compartirles este tema.
Dice, valorar sus logros y reconocer sus esfuerzos. A veces nuestros hijos llegan y nos dicen, mira mamá, saqué un 8. Dime cuando saques 10. Y ya luego vienen y saqué 10. Pues ese es tu trabajo. No le veo nada de que hayas hecho algo increíble. Entonces esa apatía es también un rechazo hacia ellos. Ellos quieren ser aceptados. Recuerden que la presión social que ejercen sobre ellos es para que sean aceptados. Ser cercanos, mostrar interés por lo que nos cuentan. A veces ellos cuentan cosas y nosotros ni estamos poniendo atención. Sí, espérate, porque ahorita ya está hablando María Magdalena y le está diciendo a Juan Fernando que por fin lo descubrió. Shh. Y él te está contando algo. Yo a veces, por ejemplo, no entiendo las pláticas de mis hijos. El más grande le gusta armar figuritas y me empieza a contar de las piececitas y de las partes y de la historia, porque hasta la historia se pone a decirme. Entonces, hay veces que sí estoy ocupada, o sea, que sí estoy a prisa, pero digo, no, te tengo que escuchar. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó? Porque cuando sea más grande y se quiera acercar a contarme otra cosa, ya no va a haber. Entonces si ellos vienen y, oye mamá, papá, fíjate, ¿qué crees que me pasó en la escuela? Ay, esos chamacos, ay, no me cuentes de eso, hijo, ay, ya apúrate, ya métete a bañar mejor, ya ponte a lavar los trastes. Pero en realidad ustedes regresen a su juventud, a su adolescencia, y esas cosas para nosotros eran muy importantes, eran como de vida o muerte. Era, ay, me enojé con mi amiga y ya casi se va a acabar el mundo. Ay, es que ahora no me habló y no sé qué pasó. Y para nosotros ya, o sea, eso en la escuela o lo que vivíamos en esa etapa de nuestra vida era muy, muy intenso. Era como algo que sí en realidad teníamos y necesitábamos contar. Pero ¿qué pasa cuando en la casa no puedes contarlo? Y porque en eso también te van a decir. Porque o sea, sí podemos guiar a nuestros hijos y tenemos la obligación de decirles cuál es la verdad, pero también hay formas y también hay momentos. Los especialistas recomiendan que cuando los adolescentes le cuentan algo a sus adultos de confianza, no les digas nada, ni si está bien, ni si está mal, ni tu punto de vista, que solamente los escuches. Y que dejes pasar 1 o 2 días y después entonces tú les digas lo que tú opinas. Oye, ¿te acuerdas lo que me contaste de tal amiguita? Ah, mira, yo creo que las cosas son así. Porque si nosotros les respondemos cuando ellos nos están contando, ya no nos van a contar y se van a enojar con nosotros. Y más cuando nosotros nos podemos dar nuestra humilde opinión en una forma no tan humilde y no tan certera. Entonces, esa es una recomendación que la podemos también nosotros usar. Escuchar primero y después me voy a orar, me voy a analizar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. No porque sean nuestros hijos, dice que no los tenemos que hacer enojar con la forma en que los tratamos. Mostrar cariño mediante caricias, besos, halagos. No porque ya estén grandotes, no les gusta que les digan cosas o que los consientan o que les digan, ay, te traje tu conchita. Todavía les gusta. No les gustan las caricias en público, a lo mejor a los varones, pero en la casa, ¿qué tal? Todavía les gusta y nosotros debemos proporcionarlo. Palabras de aliento o de consuelo. Es como ya en la cultura mexicana tenemos mucho esto de que se caen. Ya ves, te dije que te ibas a caer. Te estoy diciendo, te estoy mirando desde hace rato. Y no hay ese consuelo, no hay ese rescate. O sea, pues él ya sabe, ya se acaba de caer, ya se dio cuenta. Ya no necesitas llegar a reforzar el conocimiento. Lo único que necesitas es levantarlo y consolarlo y ver qué le pasó. Expresarles lo que sentimos también. No que nos vamos a poner a desahogarnos con ellos o a administrar nuestra vida, pero sí, hijo, me siento cansada, me siento cansado, hoy tuve un día difícil.
Hoy me siento muy feliz, hijo. Me hizo muy feliz ver cómo te entregaban tu boleta, ver cómo te entregaban tu certificado. Me hace muy feliz, hijo, ver cómo tú te portas muy bien. Yo a tu edad yo no me portaba bien. Me hace muy feliz, hijo, ver cómo te esfuerzas. Y muchas cosas que los podemos alentar, porque recuerden que de allá afuera vienen ellos presionados, estresados, con ansiedad, porque a veces en este mundo no cabe alguien que tenga valores, no cabe alguien que tenga principios, no cabe alguien que diga creo en Dios. Entonces, si todavía llegan a la casa y nosotros hacemos mal, hermanos. Enseñar transmitiendo valores, enseñándole reglas de conducta, poniendo límites, marcando normas, enseñarlos a convivir en sociedad, a relacionarse con los demás. Las habilidades sociales, hermanos, ¿sí saben qué son? Cuando los enseñamos a saludar, cuando los enseñamos a respetar. Eso es muy importante porque su carrera universitaria va a ser una herramienta que si ellos no saben usar con los valores que tienen, no van a llegar a ningún lado. Los valores como saludar, a veces son universitarios y no saben ni saludar. Esos son los valores que enseñan en la casa, eso no los enseña ninguna escuela más que la casa. Las virtudes, tener tus propios criterios, enseñarles a quererse, a amarse, a aceptarse como son, aceptar a los demás, porque a veces nos queremos quejar del esposo con ellos, de la esposa con ellos, de los abuelitos con ellos. No, hijo, solo ámala, ella es así, mi amor, tienes ahí sus problemas, pero tú ama a tu abuela, tú quiérela, no le hagas caso, mi amor, tú aprende. ¿Por qué? Porque ellos en el trabajo, en su escuela, se van a enfrentar a mucho tipo de personalidades. No todos van a llegar y le van a decir como ustedes, ay, mi muchachito, siéntate, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender a ser resilientes. Bueno, muchos no sabemos esta historia, vamos a buscarla, Lucas 15, del 20 al 24. Amén. Bueno, ya sabemos que es cuando el hijo pródigo se fue, que tomó su herencia. ¿Quién sí se sabe esa historia? ¿O se las vuelvo a contar desde el principio? A ver, ¿sí? Ya se la saben, ¿verdad? Sí, ok, vamos a cortarlo entonces. Bueno, ya se fue el hijo pródigo, le dijo a su padre que le diera su herencia, ya se fue por allá a despilfarrarlo, a portarse muy mal y todo lo que se puede hacer con dinero. ¿Ok? Entonces el hijo, ya después de todo eso, de que se arrepintió, de que volvió en sí, porque así lo dice su palabra, cuando él volvió en sí, cuando él se dio cuenta de su situación, primero planeó regresar a la casa de su padre. Entonces ya, cuando ya lo hizo, entonces el hijo regresó a la casa de su padre. ¿A dónde regresó? Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y ya lo estaba esperando con el cinturón. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa, su padre lo vio y ya lo estaba esperando con la patrulla. Perdón, otra vez. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de la casa, su padre lo vio y ¿qué tuvo? Compasión de él. Salió bien enojado a su encuentro. ¿Cómo salió? Corriendo a su encuentro. Y ahí que le empieza a decir todo. ¿No? Y le dio la bienvenida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le pidió explicaciones? Le empezó a decir, te lo dije, que ahí ibas a venir llorando otra vez. Yo te dije, no te vayas, pero ahí estás. Le dijo eso, pero bueno, ya pásate, ya que no. Así va aprendiendo uno. ¿Le dijo eso? Le dijo, ¿cómo me avergüenzo de ti? Ay, ya vienes todo fracasado otra vez. Bueno, ya, pásate. No, dice que estaba muy emocionado, tuvo compasión de él.
tuvo compasión de su condición. A lo mejor este padre de pronto también antes se había equivocado, ¿no creen? Porque a veces para ser compasivos necesitamos antes haber pasado eso. Nosotras, por ejemplo, de mujeres, cuando vemos una embarazada y más cuando ya va a dar a luz, nos quedamos así como que, ay, no, siéntate, no te muevas, ¿no? O cuando ya vemos que acaban de parir, como nosotras ya lo experimentamos ese dolor, ay, no, déjala, no, le duele todo. Me decía otra amiga, vamos a ver a nuestra amiga que acaba de dar a luz, y le digo, ay, no, ¿quién va a querer vernos ahorita? Le duele todo, pero porque ella no ha tenido hijos, ¿no? Entonces yo sí, entonces dije, no, ¿cómo crees? ¿Quién va a querer ver? Entonces eso nos hace ser compasivos, pero a veces nosotros nos hace falta un poco de acordarnos de los errores que cometimos y ver a nuestros hijos y tenerles compasión. Y dice que le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y esa es una parte muy difícil para nosotros como padres, porque claro que nos enoja que nuestros hijos se equivoquen, claro que nos enoja verlos sufrir, que nos enoja estar viendo cómo están las consecuencias de su vida. Claro que enoja, claro que indigna, pero eso no puede poder más que el amor. Entonces este padre tuvo compasión de él y salió, ¿y qué hizo? Lo besó y lo abrazó y le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. ¿Cómo se sentía él? Indigno, mal. ¿Hacía falta que le dijeran esto? Sí, él ya sabía. Desde que antes de que él llegara en la historia, si ustedes lo leen en su casa o ya la saben de memoria, desde antes él, cuando volvió en sí, pensó y dijo: ay, yo aquí, entre los cerdos, voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, sabiendo que a lo mejor no se lo podían dar. Él solamente pensó en regresar con su padre. Entonces él ya sabía que había pecado contra Dios y contra él y que no merecía nada. Pero el padre le contestó algo. Aquí no refiere que le haya contestado algo, ni ay, sí, hijo, no te preocupes, no le contestó nada, solamente sus besos y sus abrazos. Pero el padre le dijo a sus siervos: apúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias, maten al mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Cuando empieza a decir apúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sus sandalias, quiere decir que él veía la condición de su hijo, pero estaba dando una solución. No es ponerse a reprochar, sino a ver cómo lo vamos a solucionar. Yo estoy aquí, tienes que enfrentar tus consecuencias, pero yo estoy aquí. ¿Qué necesitas? Tú eres el tutor, tú eres la guía. Amén. Y la importancia de los abrazos, solamente les puse esta cita, pero hay muchas. Los abrazos por lo regular en la Biblia son como de reconciliación. Cuando Esaú encuentra a Jacob, igual, ellos tenían un pleito muy grande, heridas profundas, pero cuando ellos se encontraron no se empezaron a reclamar, lo único que hicieron fue abrazarse. Y aquí en Marcos, nuestro Señor Jesucristo, cuando le decían que los niños cuando Él les dijo dejen que los niños vengan a mí, dice que los tomaba en los brazos, quiere decir que los abrazaba, poniendo las manos sobre ellos. ¿Qué hacía? Les decía de cosas, les decía sus errores, no, los bendecía. Entonces aquí nada más dice que le presentaban niños para que él los tocase, no dice si eran niños buenos, no dice si eran niños malos, si eran niños dignos, si eran niños indignos, si eran niños que se portaban bien, o no dice como, nada más los que se portaban bien los pasaban para que nuestro Señor Jesucristo los tomara en los brazos. No, solamente dice que los niños se los acercaban y él a todos los abrazaba y los empezaba a bendecir. Y ese es un ejemplo para nosotros. Los abrazos.
Un abrazo de 8 segundos puede mejorar tu bienestar emocional. ¿Sí saben cuánto es 8 segundos? Pasan muy rápido, pero pueden mejorar el bienestar emocional. Cuando a alguien lo abrazan, cuando a ti te abrazan, tú liberas oxitocina. ¿Esto qué quiere decir? Este químico es lo que aumenta la sensación de bienestar y reduce el estrés y la ansiedad. Entonces, cuando ellos llegan de la escuela o de la calle, con toda esa presión social, esa presión de grupo, esa que los quiere jalar siempre a pensar en otra forma, pues tú los puedes abrazar cuando lleguen de la escuela. Y entonces esa ansiedad y ese estrés que ellos traen se va a calmar. Dice que, ¿cuántos abrazos creen que necesitamos al día? ¿Cuántos creen? ¿O al mes? No, es al día. Dice que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir y 8 para mantenernos como estamos, o sea, como para tener un equilibrio emocional. Y 12 abrazos para crecer, o sea, los niños todavía, los jóvenes van a terminar de crecer hasta los 21. Necesitan muchos abrazos, necesitan 12 abrazos al día. ¿Cuántos les dan? ¿1, 2? ¿Ninguno? Bueno, les informo, fue un estudio que se hizo en una universidad de neurociencia, de los que estudian el cerebro, nuestras neuronas. Entonces, ¿cuántos abrazos necesitan nuestros hijos? No sean codos. 12, y si pueden darles más, les pueden dar más, son gratis, no se cobran, ¿ok? A veces nos cuesta mucho dar los abrazos porque no fuimos criados en una familia que nos abrazaran, tal vez. Y aunque a veces veamos a nuestro esposo o nuestra esposa que ya está grandes, ay, tú ya creciste. No. Aunque ustedes vean a la gente mayor, de esos que dicen que no les gusta que nadie los abrace, no les crean. Yo tengo una tía que es así, me dice que a ella no le gustan. Yo siempre le digo, hola, ¿cómo estás? Y la abrazo. Y cuando me voy le digo, ya me voy. Y yo no siento que ella me haga así como, quítate, ¿no? Entonces todos dicen, es que no la abrazamos porque ella dice que no le gusta. O pues, yo no sé, yo la abrazo. Y mi papá también era de esas personas. Entonces muchas personas dicen que no lo abrazaban por eso. Pero pues yo no sé. Yo solamente llegué y lo abracé. Y él nunca hasta el día de hoy, jamás me ha dicho como que hazte para allá. Y si sus hijos los abrazan, ¿ustedes creen que ustedes necesitan los abrazos? Ay, hazte para allá, es que estoy cocinando. Hazte para allá, que esta tuerca no me queda. Y tú ahí vienes. No, dejamos lo que estamos haciendo y 8 segundos les va a tomar ese abrazo. Y ustedes van a reducir su ansiedad y su estrés. Y los abrazos de los niños son muy, muy tiernos. Son los mejores abrazos, los mejores del mundo. Entonces, cuando vienen nuestros hijos a abrazarnos, no los rechacen. No los rechacen porque también nosotros necesitamos los abrazos. Dice que tiene un efecto muy poderoso en nuestro cerebro porque nos ayuda a lograr un estado de relajación y de confort y nos permite lidiar mejor con el estrés y con el miedo. Por eso es que los niños pequeños, cuando se quieren ir a dormir, quieren que los abraces. Entonces ahora los modernos, los millennials y los centennials dicen que los niños tienen que tener su habitación y su cuna, pero no, porque tienen estrés y tienen miedo. Entonces en la cultura mexicana también es, déjalo llorar, ahorita solo se calma, ahorita ya se cansa de llorar y ya se duerme. Y después de adultos, estrés y ansiedad y miedo. No, si tú estás llorando, si tú ves a alguien llorando, si tuvieras a un adulto llorando, le dirías, ¿qué tienes, no? O lo tratarías de auxiliar, pero a veces con los niños no somos así. Ay, ahorita se le pasa, siempre se pone a llorar. Y nuestro Señor nos dice así, ya no llores, ya. Ahorita se te pasa, siempre te pones a llorar así. Siempre eres bien dramática. No nos desecha. Nosotros no desechemos a nuestros hijos,
porque a veces ellos, mi hijo la otra vez perdió una pieza que le faltaba para armar, no sé qué, y yo veía la angustia en su cara, ¿no? Y le digo, no me voy a regresar a buscarla. Digo, no. Y se me queda viendo, ¿no? Y me dice, es muy importante. Si no la tengo, no voy a poder armar todo. Le digo, pues a ver si está. Pero en eso salió su héroe, su papá. Y ellos fueron a buscar la piececita. La encontró. Pero yo veía en su cara como realmente eso era muy importante para él. Muy, muy importante. Tal vez para mí, pues era no. Yo le dije, no, yo no me, porque estaba muy lejos. A donde él decía que a lo mejor la había olvidado, ya estaba lejos. Entonces yo le decía, no, yo no me voy a regresar. Ya está muy lejos, hijo. Pero yo veía su cara de angustia. Y yo dije, bueno, sí, si yo perdiera mi celular, tal vez sí me regresaría. ¿No? Entonces es eso. Es como tener esa empatía, es como tener esa compasión. Bueno, yo no lloraría por eso, porque luego le decimos a nuestros hijos, pero ¿por qué lloras? ¿Pero por qué te enojas? ¿Por qué te irrita tanto eso? Es solo un niño, es solo una amiga, es solo esto. Sí, pero ponte a pensar algo que a ti sí te doliera, algo que a ti sí te importara. Pero solo no te aceptaron en el equipo, ya, ¿qué más vas a hacer? Ah, ya, ponte a hacer otra cosa. Pero ¿qué pasaría si tú aplicas para un trabajo y te rechazan? Entonces a veces lo de ellos no es importante y lo de nosotros sí. Entonces cuando nosotros comparamos las cosas y decimos, bueno, sí, pero a su edad yo también estuviera así. A su edad también a mí se me estuviera acabando el mundo. Entonces por eso este tema, ¿cómo se llama, hermanos? Y por último vamos a buscar el Salmo 103. Yo sé que todos los salmos se los saben de memoria, pero para este nos vamos a poner de pie y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 103, todo el capítulo es muy lindo, pero solo vamos a leer del 8 al 14. Pero lo vamos a leer, hermanos, pensando sí en Dios, en que nosotros nos tenemos que parecer a Él, y pensando en nuestros hijos. Este salmo pues se lo escribieron a nuestro Padre Celestial, Salmo de David. Entonces imagínense que no porque queramos gloria, porque queramos reconocimiento, pero que nuestros hijos nos pudieran decir algunas de estas palabras, si no iguales, parecidas. Ahí sí podríamos decir que hemos alcanzado algo. ¿Ya están listos? Todos vamos a ponernos en pie. Salmo 103, del 8 al 14. Leo un versículo y ustedes leen el que sigue y nos unimos en el último. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén, hermanos. Entonces, como Él se compadece, nosotros nos tenemos que compadecer. Amén. Así como Él nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados, nosotros tampoco podemos pagarles así a nuestros hijos. Amén. Es lento para la ira, no se enoja para siempre, siempre se acuerda de que nuestra condición, siempre se acuerda de que somos polvo. Esa es la misericordia y la compasión que tenemos que tener en la familia. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración.
Padre, mi Padre celestial, mi Padre amado, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso,